¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Los temas que tenemos para esta noche son dos temas radicalmente distintos, pero desde luego de actualidad. Hablaremos del déficit de atención, más conocido como TDAH, algo que parece que actualmente tienen muchos niños de nuestra sociedad. Veremos cuánto hay de diagnóstico puro y duro y cuánto hay de falta de educación o de malos hábitos. Esto será en la segunda parte del programa, pero antes hablaremos con el nuevo obispo auxiliar. Estos eran los temas que teníamos preparados para ustedes la semana anterior, pero la actualidad y los vaivenes de este gobierno hizo que se impusiera, desde luego, pues la actualidad en esta casa, que procuramos contársela detenidamente y al minuto. Por eso, la semana pasada, la verdad es que don Juan Antonio Aznárez era protagonista, esta semana también, pero digamos que nos hemos retrasado una semanita en tenerle con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. No sé si cuando a uno le nombran obispo hay que felicitarle, hay que rezar especialmente por su persona, o no sé cómo uno acoge este tipo de noticias. Sí, bueno, yo pienso que vale la pena felicitar, porque es algo que te pide la Iglesia, que tú aceptas en la confianza de que Dios es fiel, y para servir a la Iglesia, no tiene otro misterio. Bueno, pues le veo desde luego que se lo toma con gran optimismo y con muchas ganas. Si le parece, don Juan Antonio, le planteamos a continuación en un pequeño vídeo las cuestiones que sobre su nombramiento nos planteamos aquí en este programa. Muy bien. En la actualidad y desde junio de 2009, Juan Antonio Aznárez era vicario general de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. El Papa Benedicto XVI le ha nombrado recientemente obispo auxiliar de Pamplona. Profesor de Sagrada Escritura y párroco en distintas parroquias de Mendavia, Huarte, Cizur Menor y en Pamplona, ayudará a partir de septiembre al actual arzobispo don Francisco Pérez en su ministerio episcopal. En contraste nos planteamos, ¿cuál es el análisis que hace el nuevo obispo de la situación que atraviesa la Iglesia? ¿Se puede hablar de nuevos retos dentro de la Iglesia navarra? ¿Cómo afronta un obispo novel el trabajo entre trigo y cizaña? Como profesor de Sagrada Escritura, ¿cómo valora los libros de Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret? Bueno, pues si nos ponemos a hablar de la situación de la Iglesia, podemos estar toda la noche hablando, pero no sé si la califica como buena, mala, regular. En concreto, la situación en general, luego concretaremos aquí en Navarra, pero a su juicio, ¿cómo estamos? En general, es la que es. Y yo pienso que está llena de oportunidades. Pues es verdad que estamos en un tiempo de transición, de una forma de vivir la fe a otra muy diferente. Es un tiempo de purificación también, tiene bastante, para el que conoce un poco la historia de Israel, de exilio, es decir, de ir a lo esencial. Hace falta volver a lo esencial de la fe. Y por ese lado yo veo que sí que está lleno, o sea que tenemos ahí una oportunidad magnífica de crecimiento interior, de mayor autenticidad, de ir pues eso, de alimentarnos bien de la palabra de Dios, redescubrirla, redescubrir también la maravilla de los sacramentos, en fin, un montón de tesoros que tenemos en unos casos poco explotados y en otros casos casi prácticamente sin descubrir. No sé si podemos hablar de nuevos retos en la Iglesia navarra. Bueno, sí, por supuesto que se puede. Nuevos tampoco son tan nuevos, porque esta situación no es de antes de ayer. Numerosos retos. O sea, el reto fundamental es el reto de la conversión. La conversión, que puede sonar así un poco, ¿qué es eso de la conversión? La conversión es lo contrario de esta actitud así complaciente del que piensa que bueno, que ya ha llegado, que bueno, yo ya cumplo. No, la conversión es como un estado de permanente búsqueda de la verdad, apasionada también, de descubrimiento y de descubrimiento cotidiano, pues eso, de la fuente de energía del cristiano y del cura y del religioso y de todos en la Iglesia, que es el amor de Dios. Y de ahí nace todo, descubierto pues en la oración, experimentado en la Eucaristía, en el sacramento de la confesión, en
lectura y en la escucha de la palabra de Dios. Usted habla de conversión. Sí. Digamos que lo que ofrece la Iglesia o la apuesta que hace la Iglesia en general y también en Navarra en particular, habla de eso que usted está hablando, de la conversión. Sin embargo, uno puede pensar, bueno, me están pidiendo conversión cuando parece que la Iglesia es una institución que pasa por una crisis de credibilidad. Creo que el Santo Padre Benedicto XVI ha hecho alguna vez referencia a que ha herido, por ejemplo, la crisis de los sacerdotes pederastas, ha herido de alguna manera la credibilidad de la Iglesia. No sé si está herida de muerte, supongo que no, pero no sé si eso les va, bueno, pues a tocar tanto que ese pedir la conversión se va a hacer especialmente difícil. Bueno, creo que fue a Teresa de Calcuta, la beata Teresa de Calcuta, a la que le preguntaron en cierta ocasión, ¿y usted cómo ve la Iglesia? ¿Cómo está la Iglesia? Y la beata le respondió, ¿y usted cómo está? Quiero decir que muchas veces nos traiciona un poco el lenguaje y hablamos de la Iglesia como si fuese una realidad ahí fuera. La Iglesia necesita conversión, purificación, autenticidad, beber más de las fuentes de la salvación en todos y cada uno de sus miembros, por supuesto, o sea, en todos y cada uno de sus miembros. Lo que decías... No se sigue viendo igual, parece desde luego no se lo discuto, pero parece que los sacerdotes, los obispos, tienen más peso, aunque somos todos Iglesia, pero parece que ustedes tienen como más peso, son los que mandan. No, por supuesto, antes aludías al tema de la pederastia, o sea, temas como ese y otros parecidos, o sea, esos son, vamos, algo espantoso en cualquiera y particularmente en un presbítero, en un sacerdote, eso por supuesto. También es verdad que no hay que perder el sentido de la proporción, porque ciertamente, gracias a Dios, es un número mínimo, lo cual no significa que no sea gravísimo y que hay que atajarlo como se está haciendo. Me he perdido el hilo, ¿qué me estabas...? Estábamos comentando que parece que, aunque ustedes dicen que Iglesia somos todos sus miembros, pero no, esa es una de las asignaturas... que ustedes tienen como más poder, si me permite la expresión. Sí, es una de las asignaturas que tenemos pendiente, es verdad. Sí, porque es cierto que cuando había muchos curas, que eso es una bendición en sí, pero también es verdad que al haber mucho clero, se hacían cargo de muchas cosas de las que nos corresponden por ser lo que somos y de otras muchas. Entonces, pues la crisis, la falta de vocaciones, tiene un efecto beneficioso indirecto y es que nos ayuda a todos, empezando por los curas, a tomar conciencia de que la parroquia no es el cura y una serie de personas que le ayudan o que asisten o que oyen misa. No, no. La parroquia es un cuerpo en el que es muy importante la cabeza y son muy importantes los pies y las manos y el corazón. Y entonces esta toma de conciencia del ser miembros de Cristo y de ser miembros vivos y todos muy importantes, piedras de un único templo. Usted habla de que son todos los miembros igualmente importantes, sin embargo, hombre, no me resulta extraño, todos lo hemos escuchado, que muchos que se dicen cristianos dicen frases como, bueno, a mí la misa no me dice nada, o yo me confieso directamente con Dios, o soy cristiano pero no practico. Sí. Yo, digamos, tengo un cristianismo a mi medida. Sí. Y esos son cristianos, son los que usted está hablando que forman parte de esa Iglesia. Sí, bueno, es que hay una variedad infinita, un abanico amplísimo de niveles de experiencia de lo que es la fe viva. Y hay unos niveles profundos y hay unos niveles más superficiales. Hombre, alguien que te dice que a mí la misa no me dice nada, está manifestando, por supuesto que sin juzgar a nadie en absoluto, pero está manifestando que no ha descubierto el tesoro inmenso. Es que es el centro, el culmen, es que lo encierra todo. Pero si no lo ves, yo lo suelo comparar. Si llevas a uno con una venda en los ojos y te pones en los oídos a un concierto maravilloso de Mozart, se va a aburrir. Pues eso es lo que le pasa a muchos de los bautizados, ¿sí? Pues que están como con esos tapones y esa venda y van a la Eucaristía y se aburren, pero no se aburren porque sea aburrido, sino porque hace falta que esa venda
alguien, o sea, que caiga esa venda y que esos oídos se abran. Y te aseguro que cuando eso sucede, vamos, pues le voy a cambia proponer, radicalmente. Pues nosotros hemos querido salir a la calle y les hemos Sí. querido preguntar a la gente, porque claro, esto de un nuevo obispo auxiliar en Pamplona, uno dice, bueno, ¿y a qué se dedicará? Y bueno, no sé, más que pensar nosotros las preguntas, hemos querido salir a la calle y preguntarles a ustedes. Yo le voy a dar un folio para que tome nota Sí. lo que la gente de la calle le pregunta al nuevo obispo auxiliar de Pamplona y Tudela. Pues yo le hablaría, un tema que está candente, es sobre el tema del aborto. Es lo que yo le preguntaría, que se definieran bien sobre ese tema, porque los católicos tenemos dudas sobre eso y no sabemos exactamente ellos qué piensan. Pues a mí me gustaría saber cuánto cobra un obispo al mes. No robe a los cristianos viejos, como se decía antes, cristianos viejos, que no los robe, que está muy mal, está muy feo. Y nosotros conservamos nuestra fe, por supuesto. Nuestra fe es en Dios y en Jesucristo. Esa es nuestra fe. En el credo, todos los días lo rezamos. No creemos en un obispo. Es otra cosa. A la Iglesia, ¿qué le diría? Pues que nos teníamos que olvidar de tanta riqueza y que teníamos que compartir lo que teníamos con los demás. A mí me gustaría saber, pues, dónde trabaja, o sea, dónde hay que apuntarse para ser obispo, para apuntarme y esas. Me gustaría en momentos de bajón de fe, cómo se sienten y por qué se sienten tan mal. A los obispos, pues que sigan ayudando, porque ayudan muchísimo, sobre todo lo que es obispado, así como los sacerdocios. A mí me gustaría saber si un obispo no siente pena por no poder casarse y no poder tener pareja. Y luego, ¿qué hacen para remontar? Olvidan y siguen adelante de una manera, si no, no podrían. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que veo que está tomando buenísima nota aquí don Juan Antonio. Tema del aborto, tema del dinero, tema de la fe. No sé por qué quiere empezar, no sé si usted se ha apuntado en algún sitio para Hombre, yo su me candidatura de apunto obispo. vamos, porque no sé si nos dará tiempo a responder a todas, pero empiezo por la última. Si no he entendido mal, venía a decir algo así como qué hacemos para remontar ante la situación, la tentación de desánimo. Y yo, la experiencia que tengo es una experiencia personal, pero por supuesto que sé que la comparto con tantísimos otros creyentes, es que es increíble el poder sanador de la palabra de Dios y de la oración y de la Eucaristía. ¿Cuántas veces he experimentado, después de igual pues, días agotadores, con problemas muy serios, que no sabes muy bien cómo afrontarlos, o pues igual sensación de fracaso en alguna cuestión concreta, y ir a la oración y ver cómo no eres tú, porque tú vas como vas, pero cómo sales renovado, o sea, es increíble. Pero, es una don cosa... Antonio, para algunos que le estén escuchando, Sí. puede decir, bueno, pueden no entenderle lo que usted está hablando, Sí. y para otros que igual sí que se acercan a lo que usted puede estar diciendo, puede decir, sí, pero es que usted tiene mucha fe, ¿no? Y yo no la tengo. Bueno, o sea, no existe, que yo sepa, no existe la regla para medir la fe, o sea, eso solo Dios lo sabe. Aunque yo claro, estaba contando una experiencia mía personal, pero sí que es verdad que la oración, bueno, la oración no es ninguna cosa extraña, sino que la oración es un acto de realismo, o sea, yo que reconozco quién soy y dónde estoy, y un encuentro con Dios en Cristo. Entonces, eso se puede hacer en el nivel más elemental y en los niveles ya de los místicos. Y lo que le da fuerza a la oración no es la formación, el tener carreras, el ser obispo, no, sino lo que le da fuerza a la oración es la humildad y la confianza. O sea, la abuelita, ¿cuántas abuelitas tenemos en los pueblos con una fe? Y cuántas personas, porque me toca a mí viajar mucho por los pueblos de Navarra y hay mucha gente con una fe increíble y que nace de ahí, de la Eucaristía, en una palabra es del encuentro, del contacto con Cristo, del conocimiento de Cristo, de la amistad con Él, a través de todos estos... Así responde a una de las preguntas que planteaba esa persona. No sé si tiene especial interés por responder alguna.
Bueno, son tantas, a mí Pero me da igual. Esto del dinero parece que era una cosa ya pasada, Sí. Esto de la iglesia, el dinero, todo lo que tiene, Sí, pero ya se eso- ve que no hemos conseguido, o no han conseguido comunicar del todo bien, que tampoco es que... No, es que la verdad es que hay cuestiones que gozan de una salud extraordinaria, o sea, digamos que tópicos o... Yo cuando así, es un comentario de andar por casa, pero cuando me hablan de las riquezas de la iglesia digo, oye, que me digan dónde están, porque es que yo como párroco de San Jorge y de otras parroquias, o sea, Cizur Menor, o sea, ¿qué riquezas tiene? Tiene una iglesica que es un legado de los antepasados, que sirve que es una joyita románica, que sirve pues para celebrar la Eucaristía, pero vamos, riquezas. O sea, eso no es una riqueza, es fuente de gastos. Y los feligreses lo gastan encantados. Pero eso en todos los niveles, desde la parroquia, insisto, yo cuando ¿dónde están esas riquezas? Que es que de verdad que nos van a venir muy bien para arreglar cientos de tejados que tenemos, para arreglar pórticos, para arreglar ermitas, no sé dónde están. Parece que la Iglesia tiene una asignatura pendiente en cuestiones como la comunicación, porque fíjese que la primera pregunta hacía referencia al aborto, parece que es más que sabido, en principio, lo que la Iglesia, su postura ante la vida, pero no sé si es un tema de comunicación que no consigue transmitir bien cuál es su postura en cuanto a fe, que me parece que está clara, o no sé si es que todos esperan a que cambien sus principios, ¿no? No, en relación con el tema del aborto, bueno, como dices, yo creo que la posición de la Iglesia, que es, vamos, lo más razonable del mundo y contrastado científicamente y desde todos los puntos de vista, yo creo que es bien conocido. Otra cosa es que también es cierto que la opinión contraria, o sea, de hecho, normalmente muchas veces no se habla del aborto, sino de interrupción voluntaria, o sea, se recurre a eufemismos para evitar afrontar de cara una realidad que la verdad es que es terrible, porque, o sea, a poco que si uno se pone la venda, no, pero si uno se quita la venda y ve, pues con los medios que tenemos ahora, pues un feto de una semana, de 2, de 3, de 4, yo no sé quién tiene valor para decir que eso no es una persona que se está formando, obviamente, pero es que un niño recién nacido de un mes se está formando. O sea, si tú lo dejas aquí, se muere. O sea, necesita todas las atenciones del mundo. Entonces, yo digo que yo estoy convencido de que con el tiempo, vamos, se contemplará esto, lo que ahora estamos viviendo, en muchos casos así como con normalidad, como ahora miramos, con el horror con que miramos, no sé, los tiempos de la esclavitud, pero algo terrible, sí. Entonces ahí yo estoy convencido de que no hay que cejar en el empeño de dar testimonio de la verdad. Estamos convencidos, pero ojo, no solo por el niño, por la madre, porque las madres luego vienen a nosotros, pero tantísimas madres, o sea, rotas, o sea, con la vida destrozada. Y a mí me ha tocado el caso inverso también, de venir una pareja joven, estudiantes, todos, o buena parte de los que lo rodeaban, sí, abortad porque vais a arruinar vuestra vida, se va a acabar. En el Señor, en la fe, ayudados por otros y sostenidos por otros, afrontaron esa situación, él acabó su carrera, o sea, y eso no solo no es una ruina para ellos personal, y eran novios y luego matrimonialmente, sino que es una bendición. Lo contrario, insisto, se silencia, pero llegan a nosotros y es muy difícil, son heridas muy difíciles de curar. ¿Cómo afronta un obispo Nobel, el trabajo entre el trigo y la cizaña? Porque hombre, todo no es trigo ni todo es cizaña, pero hay que manejarse ahí y supongo que uno no nace sabiendo ser obispo. No, por supuesto, no. Además eso, con paciencia, habrá que ir aprendiendo. Lo del trigo y la cizaña, bueno, yo creo que es relativamente sencillo porque con mirar mi propio corazón ya veo el trigo y la cizaña, entonces tengo que estar muy pendiente de que pues del asunto, de que yo no soy todo trigo y seguir dejándole al Señor que vaya haciendo esa limpieza dentro de mí. Esa experiencia, que en el fondo es lo que decimos, pero no lo decimos por decir, o sea, la experiencia del pecado, de sentirse pecador, es decir, de sentirse incompleto y a veces desleal o no fiel a lo que uno tendría que ser, esa experiencia ayuda mucho luego a la hora de tratar a la gente.
que no es perfecta, normalmente no es perfecta y tiene sus defectos, cogea de aquí, cogea de allá. Entonces, tener esa experiencia de la propia limitación, de la propia debilidad y de la misericordia de Dios es genial. A la hora de ejercer el ministerio como presbítero, como, bueno, obispo ya te contaré más adelante. Tendrá que pasar un tiempo. Como presbítero es genial. Para terminar, le voy a pedir un mensaje, estamos en la televisión de los navarros, pero le voy a pedir un mensaje no solamente para los navarros cristianos, sino para todos los navarros que pueden estar al otro lado de esa pantalla. Usted ahora es el obispo auxiliar de esta comunidad. Titular. Perdón, obispo auxiliar electo. Electo, bueno, pues todavía hasta que no sea en septiembre, pero en cualquier caso, ¿cuál es el mensaje que lanzaría a todos los navarros? A todos los navarros. Bueno, pues lo que se me ocurre, que me parece que en eso estaremos todos de acuerdo, es en que sean buscadores apasionados de la verdad y servidores apasionados de la verdad. Y sin miedo a que caigan los propios prejuicios. Bueno, es casi como un buen titular. O sea, se le dan bien, ¿eh, don José Antonio? No tengo ni idea. Sí, pero vamos, me parece que, o sea, si uno, porque cuántas veces son los prejuicios, te han contado, me han dicho, no, hombre, no. Búscala tú y búscala honestamente. Y si en un momento dado tienes que decir, me he equivocado, pues dilo, que no pasa nada. Pues con eso nos quedamos, don Juan Antonio Aznárez. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Mucha suerte en esta nueva andadura, sobre todo. Gracias, muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida porque tenemos que virar de tema para hablar del TDAH, pero esto será a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora mismo. Continuamos en Contraste, continuamos en este espacio de análisis. Es el momento de hablar del famoso síndrome TDAH. Y es que parece que de un tiempo a esta parte, se ha puesto en valor, se ha descubierto. Parece ser que ya existía desde hacía mucho tiempo, pero ahora parece que es, algunos dicen, que está de moda. No lo sé, desde luego lo que nosotros nos planteamos en este programa es descubrir cuánto hay de médico, que por supuesto algo habrá, y cuánto hay de educación, dónde están las fronteras, si esas fronteras están claras o no. Para ello tenemos con nosotros a expertos en la materia, como es, por ejemplo, Alfredo Pascal, que es socio de la Asociación TDAH de Sarasate. Como miembro de la asociación, pues tiene un hijo TDAH y además te reconoces un poco en cómo se ha movido tu hijo, pues tú te ves ahí reflejado, ¿no? En efecto, yo gracias al diagnóstico de mi hijo me veo reflejado en su caminar en esta etapa adolescente que él tiene. Yo veo similitudes en lo que yo pude pasar en esa época y me veo reflejado en... Pasa que en aquella época nadie diagnosticaba este famoso TDAH. Nadie. Bueno, pues hablaremos contigo a lo largo de esta tertulia. Raymond Pelac es pediatra de atención primaria, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. No sé si te encuentras muchos casos, pocos casos. Me encuentro casos, como hay, se dice que la media viene a ser, en cada clase habría uno más o menos. Yo creo que el niño es la pediatría por definición es desarrollo, con lo cual la ventaja del pediatra es que conocemos al niño desde pequeño y debemos saber interpretarlo. Bueno, pues no sé si Pilar Muro, psicopedagoga y psicomotricista, que también tratas con niños, ¿te encuentras muchos, te encuentras pocos? Hombre, yo lo cierto es que no me propuse especializarme en niños con TDA, pero como iban llegando, al final acabé especializada. Marian Mugueta es vicepresidenta de la Asociación TDAH Sarasate. ¿Desde cuándo existe esta asociación? Porque este síndrome parece que es reciente, prácticamente, no sé desde hace cuánto lleváis peleando. Nosotros como asociación llevamos ahora 4 años formados y bueno, con inquietudes intentando solucionar la vida de las familias. Juan Antonio Ripoll es orientador... Juan Cruz Ripoll es orientador del Colegio Maristas de Pamplona. No sé si en el colegio tenéis muchos, pocos... Sí, pues decía Raymond que uno en cada clase. Yo conozco clases con más de uno y más de dos, o sea,
gente además... La media, sí, la media suele ser, pero... si habláramos en porcentajes, se suele decir que hay por lo menos uno por aula, sí. mínimo. Claro, esas las de 2 y las de 3, además de las de 1. Sí. Entonces... Bueno, pues estos son los contertulios para hablar, para analizar este tema que desde luego ahora mismo está de actualidad, y estas son las cuestiones que sobre este tema, sobre esta cuestión nos planteamos en Contraste. Todos hemos conocido a niños a los que les ha costado más estudiar o concentrarse. Siempre se ha hablado de niños más movidos o nerviosos. Sin embargo, desde hace algún tiempo, el trastorno TDA, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, empieza a ser frecuente en este tipo de niños. Este trastorno puede estar detrás de la falta de motivación en los estudios o de la falta de disciplina. En Contraste nos planteamos cómo discernir entre el comportamiento propio de un temperamento nervioso o de un niño con TDAH. ¿Afecta a la convivencia familiar? ¿Es algo genético o se desarrolla por la falta de hábitos o por determinadas circunstancias? ¿Cómo afrontar la educación de un niño con estas características? Bueno, pues la primera cuestión parece que es clara. ¿Cómo discernir entre el comportamiento propio de un temperamento nervioso y un niño con este trastorno? No sé si el pediatra nos puede... Bueno, yo rompo el fuego. Yo creo que lo primero que hay que pensar es que un niño pequeño, y ahora voy a hablar de niño, pues por ejemplo, 2, 3 años, no conceptualiza muchas cosas y se mueve. Y ya está, no pasa nada. Y se mueve, y desde luego no tenemos que ir a hiperactivo. Antes sí que se hablaba de hiperactividad. Hiperactividad es tener actividad exagerada. Pues muy bien, para muchas cosas supongo que es fenomenal. Entonces, no tenemos que quedarnos solo en lo externo. Los niños necesitan, empezamos a saber los pediatras de pequeños, el niño de rabietas, el niño que duerme muy mal, el niño que de pequeño, bueno, son síntomas que tenemos que ir viendo cómo se desarrollan, porque pediatría, he dicho antes, es desarrollo, y saberlo conceptualizar. Ayer mismo estaba en un centro comercial y escuchaba, bueno, no es que estuviera escuchando, pero había 2 personas hablando al lado donde estaba yo, y eran dos madres, entiendo, que decían, es que ahora se mueven un poco de la silla y ya les diagnostican trastorno. Y bueno, enganché rápidamente porque estaban hablando de esto. ¿Se está exagerando o no se está exagerando? Hombre, a mí me parece que los padres tienen la clave. Cuando a los padres algo les llama la atención es por algo. Quiero decir que ellos sufren, ellos tienen situaciones incómodas, ellos tienen, bueno, pues muchos problemas. Y cuando a un padre le llama la atención una conducta de un niño, yo creo que es por algo. Los padres conocen a su hijo y ellos viven las dificultades. Sí, pero no sé si los padres pueden identificar que es un temperamento nervioso de un... No, tú como padre, cualquier padre que observa a cualquiera de sus hijos, va viendo cosas, tú vas viendo cosas, tú te preocupas, vas teniendo inquietudes, en la escuela te van viendo cosas. Llega un momento donde decides acudir a un profesional, eso es lo más importante, que a los niños y niñas los diagnostique un profesional, alguien que esté preparado. Tú no lo diagnosticas, tú le puedes decir se mueve mucho, pero él tendrá que decidir si ese movimiento está y encaja dentro del trastorno. Sin embargo, Alfredo, los niños se mueven por lo general. Yo creo que es clave la figura del maestro. La figura del maestro en el colegio, que vea ese niño, a esa niña en clase, en el patio, que puede ver los progresos de ese niño en los estudios, porque ese niño no se sabe la tabla de multiplicar el 7 porque no quiere, no, ese niño se la estudia, pero luego no es capaz de llegar a clase y repetirla. ¿Por qué? ¿Por alusiones, Juan Cruz? Además, un profesor con experiencia conoce a muchos niños, puede conocer a cientos de niños de la misma edad, y realmente puede notar cuando algo no va bien. A veces lo que no puede es interpretar porque no va bien, es decir, y la tabla no se la sabe porque es malo en matemáticas, porque no se acuerda, porque no se la ha estudiado, porque no se concentra, pero sí que nota que algo va mal. Pero vamos a ver, estamos hablando de que puede no saberse la tabla de multiplicar, estamos hablando de que se mueva, estamos hablando de, bueno, de que no lo haga todo perfecto, pero bueno, en principio es un niño, o sea, en principio es difícil distinguir entre lo que es propio de un niño y lo que pueden ser síntomas, porque igual ahora la gente está en su casa y se está poniendo nerviosa, porque, hombre, no todo el mundo aprueba todo, no todo el mundo es, no sé, alma calma, y
¿qué hacemos? O sea, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde, no sé si hay una frontera, una luz de alarma que dice, aquí es donde hay que preocuparse? Yo, si me permites, creo que es la familia. Tú en tu casa, tú ves a tu hijo, a tu hija, y tú ves cosas. Tú tienes contacto con el colegio, con el orientador, con los profesores, ellos ven cosas. Y alguien, una amistad, el orientador, el pediatra que ve a tu hijo que conoce... Decirme cada uno, voy a haceros un examen, ¿me dejáis? Sí, cada uno que me diga 2 cosas. Por ejemplo, que hoy se sepa la tabla del 7, vaya al colegio, la diga la tabla del 7 y mañana no se la sepa, así, de plano. ¿Vale? Por ejemplo, que hoy se sepa tu nombre y que mañana no se acuerde de cómo te llamas. Vale. Juan Cruz, otras 2... No acaban los ejercicios, los compañeros han acabado los ejercicios que ha mandado el profesor y él no los ha terminado y a lo mejor sabe hacerlos. Y otra podría ser muy característica, niño pequeño no sabe dónde está su bata, no sabe dónde está su abrigo o su bolsa del almuerzo, y eso no es una cosa que le pasa un día, sino que le pasa muchas veces. Pilar. Eso correspondería más, creo yo, a la inatención, y en cuanto pues a la hiperactividad, pues el típico niño que se mueve constantemente sin ningún fin concreto. Es decir, tienen pautas motoras bueno, pues incrementadas, ¿no? Es una agitación motriz importante y sin fin concreto, es decir, pueden estar subiendo, bajando. Raimon. Yo voy por la parte de la maduración. El pediatra lo conoce, entonces tenemos que ver cuando es un poco más mayor, por ejemplo, la distribución de tiempos. No tiene ni idea. O sea, no sabe sentarse, ahora toca estudiar un rato, ahora te toca irte a entrenar, ahora tal. No sabe distribuir el tiempo, se le mezclan todas las cosas, etc. Alfredo. Yo te voy a poner un ejemplo que quizás todo el mundo pueda entender. Ese niño lleva en su interior un caballo que cuando se desboca por esa impulsividad, ese niño, ese adolescente, no es capaz de sujetar esa impulsividad. Y puede quererlo hacer. Y lo puede querer hacer, efectivamente. Vale, entonces, ¿dónde está la frontera, si existe la frontera, entre la falta de hábito, la falta de educación o algo que uno dice, bueno, esto ya es un trastorno, necesita un tratamiento? La frontera yo creo que está cuando notas que hay un problema, intentas hacer algo para solucionarlo, y la frontera está cuando te das cuenta de que lo que estás haciendo no funciona o funciona muy poco. Entonces dices, el problema es más serio de lo que parecía. Porque en principio todos estos ejemplos que habéis puesto, en principio a la hora de tratarlos uno pone un poquito de su parte o de educación, en principio se soluciona eso de no moverse, de ponerse a hacer los deberes o de gestionar el tiempo. ¿Sí? Ten en cuenta que hay que individualizar. O sea, uno de los problemas de estas cosas es cuando podemos empezar a hablar de que el TDAH es y dónde está el límite. No, el TDAH límite es de cada chaval. Cada chaval es diferente. De hecho, ya no hablamos de TDAH, solo hay que saberlos clasificar. TDAH hay chavales que son hipoactivos, movidos, que a lo mejor enseguida están por ahí y como no molestan, no dan y no tienen buenos resultados. Luego, bueno, si es puramente inatento, pues tiene más unas formas de tratarlo, puede haber cómo sea impulsivo. No. Y luego los antecedentes, es fundamental. Yo como médico defenderé siempre la historia clínica. El pediatra tiene que tener múltiples informadores, porque el niño se mueve, los padres y los maestros, orientadores, tutores, maestros, porque a distintas edades además hay diferentes, y luego a partir de ahí te pones, hay niños que entre las pautas que le das con el propio orientador del colegio, otros el apoyo psicológico, otro incluso el seguimiento psiquiátrico, que no duela la palabra porque se puede hacer perfectamente. Entonces, pero individualizando, da un poco de hablando miedo, con ellos. Da un poco de miedo cuando ese déficit de atención, esa hiperactividad, bueno, no se diagnostica de pequeño, sino un poquito más mayor, quizá incluso en la universidad, podemos hablar de medicación. Hombre, eso a un padre siempre le asusta, ¿no? O sea, que dar unas pastillas para poder estudiar... Dicho así fríamente, tiene que asustar, y si no asusta es malo. Pero como a eso deberías haber llegado, primero, si no has hecho tratamiento conductual, que llamamos psicopedagógico, como quieras, no va a funcionar, porque desde luego la pastilla no... Ahora, luego la pastilla, hay que entenderlo, el tratamiento farmacológico puede ayudar a muchas cosas. O sea que antes el tratamiento conductual luego, es fundamental. Yo creo que sí, pero creo que sí porque es que de repente no coges un niño. Antes decías, y con toda la razón, que igual no se diagnosticó,
pero no se siguieron unos pasos. Faltó información a gente que él podía... Fíjate que él solo, conociéndose, que es una de las cosas que a veces le falta al niño, o se quiere conocer o no sabe, y no tiene los suficientes apoyos. La familia empieza siendo el fundamental. Y después tenemos que ayudarle, hablando con él, viendo... Yo creo que la clave está además en hacer la situación triangular, ¿no? Un poco la familia, el niño y el centro escolar. Es la clave del éxito, yo estoy convencida. Cuando hay unos padres implicados, se trabaja con un niño individualmente y el centro escolar responde, yo creo que, bueno, se puede mejorar muchísimo. ¿Querías decir algo? Sí, hablabas de la medicación. Hombre, nadie quiere vivir medicado porque el déficit de atención no se cura, no es algo que tenga cura. Es un trastorno que se medica, que se solventa con medicación y con hábitos de conducta y con mejora, ¿no? Se tiende a que los chicos y las chicas vayan adquiriendo hábitos y manejos para que puedan ir solventando todas sus dificultades, tanto académicas como de relación, como hábitos, y prescindan de la medicación. Pero a nadie se le ocurriría tener un niño con una diabetes y no medicarlo. A nadie se le ocurriría. Me gusta el ejemplo porque es que es exactamente así. Ten en cuenta que un niño de este tipo, él también está nervioso y al final y le pregunta, ¿y qué me pasa? ¿Qué me pasa? La medicación lo que busca es que los síntomas nucleares de núcleo se reduzcan. No estás diciendo toma una pastilla para que apruebes. Claro. Te podría ayudar a concentrarte. Por eso empezamos por la conducta. A ver, venga, campeón, esto hay que hacerlo de otra forma. Ya eres un poco más mayor, con mensajes positivos, pero, ojo, y positivos es positivos. No es compasión y darle todo lo que quiera. Si hay que decir que no, se dice que no. Si hay que decir que sí, y se le ayuda a... ¿Qué ha pasado para que de un tiempo a esta parte estemos hablando de esto? Porque en, vamos a decir, nuestra época, Alfredo, que es antes de ayer, cuando éramos pequeños, hace bien poco, nadie hablaba de esto. Hoy todos hablamos de esto. ¿Dónde está el punto de giro? ¿Qué ha pasado en la sociedad, en el ámbito médico, en los colegios, en las familias? ¿Qué ha pasado para que hoy estemos todos hablando de este trastorno? Pues es una buena pregunta. Yo no sé Yo si diría tengo... que ha habido dos cosas. Una, primero que sí, se ha infradiagnosticado. Antes un poco la parte que yo conozco de pediatría era mucho más, menos objetiva, era más, venga, ¿qué pasa? La parte física. Se dejaba la psicosocial, que dicho sea de paso, cada vez tiene más importancia y cuesta quitar protagonismo a la física. Sigue siendo más importante una neumonía que se va a curar, incluso sin tener que ingresar en el hospital, que toda la parte que esta sociedad está llevando en que hay una serie de déficits y luego, bueno, pues se ha ayudado, se van haciendo más diagnósticos, los medios de comunicación, mira dónde estamos. Efectivamente, Pilar. Bueno, yo creo, igual se han modificado desde 1900 antes, se hablaba ya del niño turbulento, del niño inestable motriz. Quiero decir, es como todo, evoluciona, se sabe más, se va aprendiendo. Bueno, y al final se le da un nombre que identifica con un síndrome, además observable de conductas. Yo creo que es eso, es ponerle nombre a algo que ya existía, ha existido siempre, solo que antes ofensivamente es un vago, es una vaga, no trabaja, no quiere, no le da la gana, pues no es verdad, está cargado de condiciones que le impiden poder hacer lo que quiere y hoy en día le llamamos así, lo mismo que antes todo era cáncer y ahora es cáncer tal, cáncer cual. Es lo mismo, es ponerle nombre. Porque esto eran síntomas, que lo que te tiene que llevar es la alerta para llegar a algo, porque hay que decir que la familia cuando sabe un diagnóstico se queda muy tranquila. También. Porque si entramos ahora en la convivencia familiar, un niño que da problemas, un niño movido, un niño que suspende, un niño que parece que no le da la gana, un niño que parece que pasa de estudiar, que le echan todo el rato la bronca, ahí hay permítanme la expresión, broncas en casa, el matrimonio, uno dice A, le exiges poco, lo digo B, ¿no? Eso es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué consejos damos a las familias? ¿Por dónde tiramos? Pues el tema es complicado. El tema es complicado porque tú pones todo de tu parte, no salen principalmente la conducta, las notas, te vuelcas, pones profesores particulares y eso no sale. ¿Qué hay que hacer? Pues al final el matrimonio tiene que ir como una piña y por el mismo camino, porque si no, eso se rompe.
Pero para eso supongo que será necesario entender muy bien el trastorno, porque si no puede parecer que estás cediendo, eres un blando, no estás exigiendo, o eres una blanda, no estás exigiendo. Antes de entrar aquí hablamos de una cosa que es que en cierta manera el padre tiene que ser un terapeuta, además de padre, ¿no? Porque al final va a ser el que siempre va a estar ahí con el niño, es decir, que va a acudir al orientador, va a acudir al profesor, va a acudir al médico, pero el profesor se va de vacaciones en verano, el médico a lo mejor cambia, el orientador cambia de plaza y el padre siempre es el que está ahí, entonces es el que tiene que coger las riendas de... Supongo que también hay una parte importante de asumir, ¿no? Que los padres asuman lo que está ocurriendo, porque, claro, entre pasar a decir eres un vago a decir tienes un trastorno, cambia radicalmente la cosa. Sí, primero te tienes que ir adaptando, ves que tienes un problema, le ponen un nombre, le ponen un diagnóstico, vas asumiendo la medicación. Y llega un momento donde dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Tienes la responsabilidad. Yo voy antes de eso, voy a ese momento de decir, llévale a un especialista, llévale al médico, y hay gente que dice que no, que esto con educación, con exigencia se pasa. Bueno, pero cuando llevas un tiempo tú en tu casa, tú solo, intentándolo, lo que decía Alfredo, ¿no? Estás intentando, llega un momento donde las situaciones que se producen en tu casa, en el entorno, se van apoderando de ti, entonces necesitas buscar soluciones. Acudes a los profesionales, acudes a las asociaciones y hay el pilar, la familia. Yo opino que tú con tu marido, tu hijo, los hermanos, todos los que puedan ayudar, son los que tienen que ir acompañando a nuestros hijos y hijas con TDAH. El referente ya es de antes, es lo que está diciendo ella. Lo que pasa que, claro, te puede desbordar y entonces el niño tiene múltiples informadores. Lo hemos dicho al principio, porque se mueve, ¿eh? Y otra cosa de la que vemos en esto es, se tiene que dar todos los síntomas en los distintos sitios, porque si no, no sería, o sea, cuando a veces algún padre te dice, en el colegio parece otro que en casa, desde un punto de vista médico, tranquilidad. El niño hiperactivo lo es aquí, allí y allá. Entonces... He oído bastante sobre este tema, antes no sé quién decía que se había, no sé si está bien la palabra, infradiagnosticado este trastorno. Yo, pensando y hablando con personas que iba a hablar de esto en el programa, decían, bueno, es que ahora mismo cualquiera tiene, no sé si se puede decir, supradiagnosticando, se está abusando, no lo sé, lo digo porque muchas veces la incredulidad de los padres pasa por eso, decir, bueno, ahora cualquiera tiene, yo no me lo creo. Pero no, porque yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Tú tienes unas inquietudes, ves que tienes algún problema en casa, no lo sabes diagnosticar, vas a un profesional y te diagnostican o no te diagnostican, no todo el mundo te tiene... O sea, no todo el niño movido tiene por qué ser hiperactivo, no todo el niño que no sabe. Además, el TDAH no tiene nada que ver con la capacidad intelectual, eso es un problema neurológico, con lo cual tú puedes estar viendo que tu niño puede parecer que tiene unas capacidades y luego verle dificultades en otro. Entonces... No sé si, Juan Cruz, tienes experiencia en el colegio de padres que no terminan de asumir que puede ser que su hijo tenga este trastorno. Sí, los hay, claro, es precisamente a la gente que menos seguimiento haces porque no se implican. Es decir, que eso como no hay un problema tampoco de todas formas, yo creo que ese es el primer paso. Primero, saber qué le pasa y segundo, asumir el diagnóstico, asumirlo, aceptarlo. Y ese es el punto de partida por la experiencia de la escuela de padres, el punto de partida para... dar solución a los problemas, porque es un problema, pero el problema termina cuando se empieza a dar soluciones. ¿Nos podemos imaginar a ese Juanito Yarzábal subiendo el Everest él solo? Perfecto. Sin cuerdas, sin gente que le acompañe transportándole el material, sin gente que le monte en el campo base 1, el 2, el 3, el 4, sin gente que le ayude a cruzar ese escalón Hillary y a bajarlo, para luego bajar y contarlo. Pues eso es lo que tenemos que hacer con esos niños. Acompañarles, montarles el campo 1, acompañarles, montarles el campo 2, las cuerdas, ayudarles, se paran porque ellos, su autoestima está muy baja y dicen,
No puedo. Vale, no igual, puedo. ¿cuál es ese ejemplo? Es el mismo que antes planteábamos. Claro. Antes se subía al Everest con muchas menos. Exactamente. Y ahora hay esas... el ejemplo es perfecto. Y además, sin querer, tú y Valga, lo quieres compartimentar un poco. Y antes el TDAH, ahora el TDAH. No, mira de todo lo que necesita. Yo procuro trasladar lo que se escucha, lo que se escucha en las Pero sí es verdad, las modas nos llevan a esto. Pero lo ha dicho Pilar antes. Realmente, pero sí hemos hablado de hiperactivos, hemos hablado de impulsivos, luego los hemos juntado. Hemos hablado hasta de disfunción cerebral mínima en la pediatría hace unos tiempos. Y luego hemos ido avanzado mucho y ya tenemos. Pero no podemos llegar a cabo. Ahora todo es TDAH, pues claro, ahora esto es como en todo. Todos somos médicos, todos somos entrenadores de fútbol. Claro. Y entonces ya todos tenemos solución. No sé quién ha hecho referencia que los padres tenían que ser algo así como terapeutas. Sí, claro, pero uno es padre y genial, pero no tiene el curso de terapeuta. ¿Qué hace? Pero para eso las asociaciones, la nuestra y cualquier otra asociación, tienen las herramientas para ayudar a las familias, sobre todo las familias cuando llegan a las asociaciones llegan con muchísimas inquietudes, habiendo pasado situaciones estresantes, entonces ahí vas canalizando y una de las cosas más importantes, al menos nosotros le damos mucha importancia, es la escuela de padres, ¿no? Donde a ti, que tú sabes educar a tu hijo, pero que no sabes solucionar este problema, te van a ayudar, te van a instruir, te van a dar ese campo base, esa cantimplora, las herramientas para poder ayudar. Y eso Pilar lo hace muy el bien. referente es la familia y el niño y el chico adolescente lo sabe. Y a veces podemos pensar que no, los demás digamos, pero el referente son los padres, la familia. Lo que pasa es que para un padre que es consciente que tiene que educar, mezclar la educación con la exigencia, Es que educar es exigir muchas veces. Sí, pero bueno, también es comprender en ese caso que puede no alcanzar a... Esa es la aceptación del diagnóstico. Sí, y luego lo que hacemos mal es querer ser padres con tu responsabilidad de educar y profesores. Ese es también uno de los problemas que también en las asociaciones con talleres y diferentes métodos se intenta solucionar. Tú eres padre, dedícate a ser padre, deja que alguien solucione tus dificultades académicas, sobre todo, y tienes que ver a tu hijo como persona, no como examen, nota. Entonces, mezclamos las dos cosas y eso es una caja de truenos. Manéjate donde tú puedas, pide ayuda, déjate aconsejar, déjate ayudar y a trabajar. Y esto no es más que todos en la misma camino de trabajo. Los chicos y chicas con el déficit de atención con o sin hiperactividad son algo más que un 8 en conocimiento del medio o un 4 en inglés. Ese niño que saca un 4 en inglés puede acabar su carrera de psicología de adulto y hablar 3 idiomas porque él lleva un ritmo diferente a los demás y necesita su tiempo. O sea que por tranquilizar un poco al personal, es una cuestión de ritmo, porque antes hemos dicho que no tiene cura, que esto no se cura, es una cuestión de ritmo. Tiene un ritmo biológico, no lo olvidemos. Y de adaptarse a las situaciones. Bueno, os voy a pedir un ejercicio de titulares. Ya sé que no sois periodistas, pero bueno, yo hago estas cosas a veces, perdonadme porque el tiempo se acaba, pero os voy a pedir un titular, es decir, un titular, una frase, una idea que desde cada uno, vuestra experiencia, que aquí están representadas pues todas las áreas que pueden tocar este tema, queréis que quede claro en casa para la gente que nos está viendo. Tic-tac, tic-tac. La distancia entre 2 puntos no siempre la más corta de la línea recta. Es un buen titular. Yo como periodista te pondría un 10. La verdad. A ver, Raymond. Confianza en el niño y en el adolescente. Lejos de desconfiar, confiar en él. Muy bien, Pilar. Yo, no es mío, lo leí, pero lo creo así. El TDA no es un trastorno, es una condición de vida. Bastante bien esto del... Igual me quitáis el puesto, me está pareciendo. A ver, María. Yo diría trabajo, mucho trabajo, paciencia, acompañamiento y tolerancia. Juan Cruz. Los métodos educativos pueden producir grandes mejoras en los niños con TDAH. Bueno, pues estos son los titulares, estas son las ideas de los invitados, de los contertulios esta noche para hablar de este trastorno que, desde luego, últimamente los medios de comunicación, pues no paramos de hablar de ello, pero será que está ahí. Yo creo que si echamos una mano, pues bien, ¿no? ¿Os parece bien, entonces, el asunto? Gracias a todos, de verdad, por haber estado con nosotros esta noche. Nosotros nos vamos a ir, volveremos la semana que viene puntualmente a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Mientras tanto, ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web
Y de aquí a la semana que viene, pues ya está. Sean felices. Adiós.